Envejecer es como escalar una montaña. Mientras se sube, se pierden las fuerzas. Pero sin duda la vista es incomparablemente hermosa y la visión es más amplia y serena. Muy buenos días, soy Jesús Óscar Lacayo Gutiérrez, estudiante de la carrera Ingeniería en Biotecnología en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Puebla. Y hoy vengo a hablarles de un tema que se ha hablado mucho desde tiempos inmemoriales y pues es un tema de discusión y divulgación científica hoy en día, el envejecimiento. Tratar de detener esto y de alguna manera tratar de hacernos jóvenes eternamente. Es por eso que la conferencia se titula En busca de la fuente de la juventud. La realidad supera la ficción. Bueno, primero que nada, no soy el primero en decir que las personas a lo largo de su estancia sobre la Tierra han buscado o han tratado de encontrar la fuente de la juventud. Algo que nos permita vivir eternamente, que nos permita poder detener nuestro reloj biológico y así poder vivir más de lo que deberíamos. Porque si bien sabemos, nuestra esperanza de vida cada vez se va disminuyendo. Muchos podrían atribuir esto a algunos efectos estéticos, como el hecho de llevar una vida sana, de hacer ejercicio o tener una dieta balanceada. Sin embargo, vemos que se han hecho estudios a lo largo del tiempo en donde estos han identificado que, claro, es cierto que llevando una vida sana, una dieta balanceada y un buen curso de ejercicio nos va a hacer parecer más jóvenes de lo que aparentamos. Sin embargo, hay algo más allá dentro de la célula, en nuestro organismo, que nos permite exactamente evadir este proceso de envejecimiento. Es por eso que se han realizado estudios y un artículo que fue publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Science muestra este proceso, este método, esta llave para entrar a la fuente de la juventud y poder así determinar o detener nuestro reloj biológico. El estudio fue realizado en Nueva Zelanda por la Universidad de Duke y fue realizado por el doctor Daniel Bessky. En esta se analizaron 1000 hombres y mujeres, de los cuales nunca salieron de su lugar de nacimiento, Dunedin, que es una ciudad de Nueva Zelanda. Se les hizo estudios, se les fue observando a lo largo de 18 años, todos de la misma generación, de 1972 a 1973, de los cuales pues, se analizaron diferentes criterios. Criterios como el color del pelo, la distribución de arrugas en la piel, el deterioro de tejidos epiteliales, etc. O sea, se les fue distribuyendo estudios en los cuales se les pudiera determinar y clasificar estas características fenotípicas, porque vemos que es una cuestión fenotípica, algo del exterior. Y se logró determinar que la mayoría de estos, por supuesto, envejecían, como lo manda la vida. Pero, sin embargo, hubo al menos un pequeño porcentaje del 5% de los cuales presentaron una anomalía o aberración de no envejecer. Y se llegó a determinar que el punto de todo esto tenía que ver en las células, en los cromosomas, más específicamente en el ADN, la forma en que el ADN se empaqueta para poder nosotros determinar cuál es la llave de todo este complejo. ¿Sí? Y se logró determinar la existencia de los telómeros o telomerasa. Pero primero que nada debemos entender qué es el DNA o ácido desoxirribonucleico. Primero que nada se descubrió que la llave de alguna forma está en el DNA. El DNA pueden ser kilómetros y kilómetros de bases nitrogenadas, de los cuales solamente conocemos un pequeño porcentaje del mismo. Es por eso que proyectos como el proyecto Genoma Humano se han realizado el esfuerzo necesario para poder identificar toda la secuencia de pares de bases que nos permita reconocer los genes y así inhibir o acceder a los que están dormidos. ¿Sí? Genes que están dormidos y que podrían ayudarnos a inhibir ciertas patologías, que incluso hasta nos podrían ayudar a curar ciertas enfermedades, como el Alzheimer o el cáncer o la enfermedad de Werner. Tenemos que el ADN está constituido por nucleótidos, que son la base principal en cómo se van a formar los peldaños de esta escalera electrodental.
Tenemos las bases nitrogenadas, que bien pueden ser adenina, guanina, timina, citosina. Y tenemos que está formado por un exoesqueleto, que es la azúcar desoxirribosa mediante una unión del grupo fosfato. Y los enlaces de hidrógeno, que como sabemos son los que se conectan entre bases nitrogenadas y van a permitir la expresión de los genes. La expresión de los genes es lo que nos va a dar proteínas, lo que nos va a dar el color de la piel, lo que nos va a dar el color de los ojos, el tamaño del pelo, etc. Esta unión y codificación es lo que nos va a dar nuestra apariencia exterior. Entonces ya sabemos que tiene que ver con el ADN, pero ¿cómo se empaqueta el ADN? ¿Cómo se logra enrollar de tal manera que nosotros podamos llamar a ese enrollamiento heterocromatina? Bueno, todo está en su estructura. Como vemos aquí está conformado por un grupo fosfato, el cual se va a unir a una desoxirribosa, que puede ser un azúcar, y a su vez a una base nitrogenada que se va a unir a otra base nitrogenada del otro nucleótido, que va a permitir ya sea un enlace de 2 puentes de hidrógeno entre adenina y timina o un enlace de 3 puentes de hidrógeno entre guanina y citosina. Como vemos, es una estructura simple, helicoidal, y que incluso hasta eso, la forma en que se logran entrelazar las bases nitrogenadas y la forma en la que da la vuelta, etc., sus propiedades conservativa, la replicación, transcripción y traducción, que tienen que ver con el dogma central de la biología, influye mucho en lo que viene siendo la división celular. Porque la división celular no es solo el hecho de que de una célula vayan a salir 2 células, sino que tiene que ver con la repartición genética de la información hereditaria. ¿Y dónde se encuentra esta? Se encuentra en lo que es el ADN. Entonces, el ADN tiene que ver con la herencia. El ADN se empaqueta. El ADN está en los cromosomas están en la célula se divide, todo se divide, nada se pierde. Entonces, la información genética se va a expresar, se tiene que expresar, pero hay a veces en donde la replicación, el proceso de sintetizar el ADN no es muy acertado, por lo que puede haber ciertas mutaciones o aberraciones de los cuales no van a permitir el expresamiento de estos genes. Y es donde llegamos a la llave de la fuente de la juventud, la que nos va a permitir retroceder o incluso parar nuestro reloj biológico en los telómeros. Los telómeros son las secuencias finales de los cromosomas encontrados en las cromátidas hermanas, de los cuales podemos determinar si una persona está viviendo una vida plena o si se le está agotando sus años de vida. La manera en la que el ADN es empaquetado dentro de las células puede contener la llave para frenar el envejecimiento humano e incluso detener o curar ciertas enfermedades como lo es el cáncer, el Alzheimer o la diabetes. Llegamos a la parte en donde ponemos de ejemplo modelos ficticios que podrían superar la realidad. Tenemos el ejemplo de una película reciente en este año, El secreto de Adeline, o The Age of Adeline, la edad de Adeline, la cual tiene que ver con estos principios, es decir, cómo afecta tanto el medio ambiente como las cuestiones internas del propio organismo, la temperatura, el hecho de estar en contacto con ciertos objetos, tiene que ver mucho, no solo con la parte interior, como se ha dicho, de que se está estudiando el ADN, se está logrando descifrar el genoma humano, tiene que ver mucho también el factor externo, es decir, el medio ambiente. Entonces, El secreto de Adeline es una película de ciencia ficción, en la cual, nuestra protagonista, Adeline Bowman, es inmune al paso del tiempo, ¿sí? Un accidente la cual hace que evada este proceso de envejecimiento. Something almost magical. Algo inexplicable, algo mágico sucede. Snow fell in Sonoma County, California. Un cambio climático extremo.
immersion in the frigid water caused Adeline's body to go into an anoxic reflex, instantly stopping her breathing and slowing her heartbeat. Within 2 minutes, Adeline Bowman's core temperature had dropped to 87 degrees. Her heart stopped beating. At 8:55, a bolt of lightning struck the vehicle, discharging 500 million volts of electricity and producing 60,000 amperes of current. Its effect was threefold. First, the charge defibrillated Adeline Bowman's heart. Second, she was jolted out of her anoxic state, causing her to draw her first breath in 2 minutes. Third, based on von Neumann's principle of electron compression in deoxyribonucleic acid, which will be discovered in the year 2035, Adeline Bowman will henceforth be immune to the ravages of time. She will never age another day. Bueno, como se habrán percatado en el video, muestra un suceso casi inexplicable, algo mágico, tal como en el sur de California llega a nevar, haciendo que esto provoque un cambio climatológico muy extremo. Claro, al principio del siglo XX no se tenían los mecanismos, la maquinaria necesaria para llegar a comprender estos sucesos, que ahora sí podemos interpretar como cambios climáticos debido a la consecuencia del calentamiento global o la emisión de gases invernaderos. Sin embargo, lo que trata de explicar aquí el narrador, lo que sucede en nuestra protagonista, es que al tener ese accidente y entrar en un estado de apoxia, ¿qué es esto? Es un estado que hace que las células detengan su proceso metabólico, un estado que las detiene, que las impide de replicarse, de poder sintetizar su material genético y hacer que no se propague así un declive o una fase de muerte. Es decir, la célula se autodestruye, se mata a sí misma. Por lo tanto, cuando ella sufre el accidente y entra en el agua congelada, podemos determinar y percatar que ya perdió el sentido de la conciencia, dejó de respirar, su corazón dejó de latir y en 2 minutos, por la presencia de un rayo eléctrico, de alguna manera al actuar como desfibrilador le da la vida, le otorga la vida de nuevo haciendo que las células detengan el estado de apoxia en el que se encontraban y por tanto vuelvan a reactivar sus estados metabólicos, por lo que algo debió suceder dentro de la célula, dentro de los cromosomas y llegar hasta el punto en donde los genes dormidos pudieron haberse levantado y hacer que Adeline volviera a recobrar su segunda respiración. Al momento de entrar en contacto con los 50 millones de amperes, ella recobra la conciencia, recobra la capacidad de respirar y obviamente se encuentra bien. Lo que nos da a entender que esto causó un triple efecto. Primero, que saliera del estado de apoxia en el que se encontraba ya 2 minutos, en los cuales las células estaban completamente muertas, o al menos la mayoría de ellas. Puesto que la manera de reiniciar una célula es muy compleja y dependiendo de la célula, esta va a regenerarse de nuevo. Por ejemplo, tenemos el caso de las células epiteliales o células de la piel, las cuales les tornan 24 horas para poder regenerarse. ¿Sí? Cada 24 horas estamos mudando de piel. Entonces, la película en sí lo que trata de demostrar mediante un suceso ficticio, utilizando bases empíricas o bases que podríamos determinar científicas, es dar un tercer efecto. El tercer efecto, considerado como la compresión de electrones en el ácido de desoxirribonucleico, determinado en el año 2035. Y bueno, obviamente no estamos en el año 2035, pero es una teoría que se ha ido estudiando y se tiene la certeza de que tiene que ver con los telómeros y la telomerasa. Apenas en el 2009
se logró dar el premio Nobel a este descubrimiento. Vemos que es algo tan actual que no se ha logrado descubrir mucho sobre esto. Sin embargo, vemos que la respuesta está ahí. Los telómeros, aquí como lo demuestra la diapositiva del griego telos, final, y meros, partes, son los extremos de los cromosomas. Son regiones de ADN no codificante altamente repetitivas cuya función principal es la estabilidad estructural de los cromosomas en las células eucariotas. Nosotros somos organismos eucariotas. Podremos replicar nuestro ADN tantas veces queramos, pero esto no va a ser eternamente. Va a haber un punto en donde se acabe nuestro ADN, donde se acaben los telómeros y donde simplemente tengamos que decir, aquí llegué. Por lo tanto, los telómeros son una fase esencial en el estudio del envejecimiento, porque de eso depende. Si tenemos telómeros más largos, tenemos más posibilidades de realizar divisiones celulares, y si realizamos más divisiones celulares, tendremos más procesos metabólicos y podremos engañar a la muerte, por así decirlo. Mientras que los pacientes con telómeros más cortos se están muriendo. La célula no puede autorreplicarse sola, no puede regenerarse los telómeros, no puede vivir para siempre. Es por eso que se da la replicación, transcripción y traducción, como lo veíamos en el modelo del dogma central de la biología. Entonces, ¿cómo detenemos esto? ¿Cómo hacemos que nuestras células, que nuestros cromosomas lleguen a ser inmortales? Bueno, se han hecho estudios en lo que viene siendo el cáncer, puesto que el virus del cáncer, al ser un organismo no vivo y al presentar un ADN, lo que hace al entrar en contacto con la célula es replicarse. Replicarse, duplicarse, copiarse 1 millón de veces, casi indefinidamente, que lo que hace es producir todas estas células malignas que a la larga van a llevar a un tumor maligno y nos van a acabar, nos van a matar. El cáncer es capaz de hacer eso. El cáncer, gracias a la telomerasa, puede hacer que los telómeros sufran muchas modificaciones, sean más alargados, puedan hacer más duplicaciones celulares y hasta un punto que nos mata. Entonces de eso se encarga la célula. La célula tiene puntos de control o checkpoints, los cuales hacen que esto no sea así. Porque al hacerlo, pues nos está matando, nos está consumiendo, ¿sí? Nada dura para siempre. Los telómeros, como ya había dicho, son secuencias especiales de nucleótidos al final del DNA de cromosomas eucarióticos. Estos no contienen genes, sí, porque no son secuencias codificantes, son secuencias no codificantes, pero sí secuencias cortas repetidas de nucleótidos, en los que predomina timina y guanina. O en humanos, timina, timina, adenina, guanina, guanina, guanina. Protegen el genoma de errores durante las rondas de replicación y previenen el envejecimiento y muerte celular. Ahí está la clave de todo. Previenen el envejecimiento y muerte celular, pero no del organismo, de nosotros. Aquí vemos en esta imagen cómo se van acortando las cadenas molde del ADN, permitiéndose una replicación más pequeña hasta el punto de que ya no tengamos ADN. Y pues tenga que hacer una división la célula. Tenemos la estructura de la fuente de la juventud, ya se descubrió la estructura del telómero. Aquí vemos una imagen que explica claramente que mientras más largos los telómeros, más jóvenes nos parecemos, y las personas que tienen telómeros cortos se les está agotando la vida. Tenemos que en las puntas de cada molécula de DNA el complejo nucleoproteico es el que presenta de 500 a 5000 pares de bases, en los cuales incluyen timina, adenina y guanina. Y citosina. Sin embargo, vemos que los que más se presentan pues, son guanina y citosina, ya que estos van a permitir una mejor correlación entre los puentes de hidrógeno y no van a permitir que se rompen estos enlaces. Por lo tanto, si tenemos más presencia de guanina y citosina, tendremos más telómeros, habrá más telomerasa y nos va a permitir duplicar nuestro ADN. Muy conservada en diferentes especies y forman una cubierta en cada extremo del cromosoma. Ya entendemos dónde está la clave. En el ADN. El ADN está en los cromosomas. Los cromosomas no son solo ADN, tienen que ver con histonas, complejos proteicos, etc. Y ahí es donde llegan los telómeros, la telomerasa, los extremos del cromosoma. Los cromosomas están en el núcleo está en la célula se va a duplicar. Habrá un punto en donde se va a acabar y por lo tanto ya no
presentaremos estas divisiones y por lo tanto moriremos. Desde la antigüedad, el ser humano ha buscado la manera de ser eternamente joven. Según la leyenda, el explorador español Juan Ponce de León inició una expedición en busca de la fuente de la juventud al llegar a Puerto Rico. Nunca la encontró. La ciencia ficción nos ha dado respuestas más científicas y realistas, como por ejemplo en las vidas de Mr. Nobody, donde el ADN de los ciudadanos ha sido modificado y se dispone a contemplar la muerte del último mortal. Pero, ¿sabemos qué le ocurre a nuestro organismo y por qué somos incapaces de evitar hacernos viejos? Para entenderlo, tenemos que comenzar por los cromosomas. Los cromosomas son las estructuras que contienen la información genética de nuestras células, el ADN. Sus extremos reciben el nombre de telómeros y se encargan de mantener la integridad del cromosoma, evitando que se rompa o se fusione con otros componentes de la célula. El problema se presenta en la replicación del ADN que se produce antes de la división celular, para evitar que las células nuevas tengan solo la mitad de la información. La proteína encargada de copiar la cadena de ADN no ejerce esta tarea hasta los extremos del cromosoma, hasta los extremos de la hebra de ADN. Así que cada vez que la célula se reproduce, sus telómeros se acortan. Se acortan una vez, y otra, y otra, y otra, hasta que la célula no es capaz de mantener su estabilidad. Interrumpen su ciclo celular y dejan de regenerar los tejidos, produciéndose así el envejecimiento de las células y con él el envejecimiento de todo el organismo. Los primeros estudios han revelado que las mujeres tienen los telómeros más largos que los varones, demostrando así a qué podría deberse la mayor esperanza de vida del sexo femenino. Además, la longitud de los telómeros está determinada por la herencia genética, pero puede ser modificada por factores ambientales. Solo hay una cosa que puede evitar la reducción de los telómeros, y es la telomerasa. La telomerasa es una proteína que recupera la longitud de los telómeros añadiendo repeticiones de ADN. Por desgracia, en los seres adultos solo se expresan en las células madre y en las células reproductoras. El trabajo en los campos del envejecimiento y la medicina regenerativa ha avanzado a ritmos vertiginosos en los últimos años. La investigación en telómeros no ha sido la excepción, y según los expertos, la investigación en busca de terapias que permitan reducir el acortamiento de los telómeros será uno de los ejes principales de la investigación en los próximos años. Por el momento, seguimos añadiendo años a nuestras células. Las células envejecen con nosotros. No hay manera de poder detener su procedimiento a no ser que nosotros hagamos algo al estudiar las células implicadas en el proceso de replicación, es decir, células que ya no están en nuestro cuerpo, como lo son las células madres. ¿Sí? Las células madres son aquellas que van a poder duplicarse en cualquier otro tipo de célula específica y pues ellas tienen esta capacidad, ellas presentan la telomerasa. La telomerasa es lo que nos va a salvar de la extinción, es la que nos va a impedir nuestro envejecimiento. Pero ¿cómo vamos a recuperar la telomerasa si todo ese conjunto proteico, enzimático, etcétera, se encuentra en células que no desarrollamos ya? Células que solo se encuentran en el estado embrionario y que son la fuente para nuestra juventud. Esa es la fuente de la juventud, las células madres. El poder estudiar los telómeros, la telomerasa, en su punto de inicio. Una vez que tenemos toda la carga genética concentrada en un solo lugar y no después de varios años con personas o pacientes que ya han experimentado muchas duplicaciones genéticas. Es por eso que se hace mucho hincapié en el proyecto Genoma Humano y ha tenido repercusiones éticas y morales debido al uso de estas células madres, porque tiene que ver con el estado embrionario, ¿sí? Células que no se encontrarían en un estado fetal, o que no se podrían determinar si no fuera por la médula ósea de un infante. Por lo tanto, es un tema delicado, pero es lo único que nos va a salvar de la extinción. No hay que pensar como individuos, sino como especie. El proyecto Genoma Humano es un cuerpo colectivo de información genética presente en una especie, eso es el genoma. Nosotros solo nos enfocamos en el nuestro. Serie completa de genes, regiones estructurales y reguladoras en un organismo, secuencia completa de ADN. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, al poder hacer un mapeo de todo nuestro genoma, nos estamos acercando un paso más a los tipos de genes que podrían darnos la ayuda que necesitamos. Genes que al expresarse en proteínas y fenómenos fenotípicos o genotípicos nos van a ayudar a detener este proceso. Si no es por el estudio de las células madres, tendrá que serlo por el estudio del proyecto Genoma Humano, por el estudio de nuestros genes.
La herencia, que es un modo por el cual la información genética es replicada y transmitida de célula a célula, de organismo a organismo, especificando su estructura y función, es lo que nos va a permitir la variabilidad de esta, porque si no hubiera sido por la herencia no hay variabilidad genética y por lo tanto el genoma humano no va a ser el mismo en todos los seres humanos. Sin embargo, hay un porcentaje que demuestra lo contrario, involucra el reordenamiento de los mismos genes de generación en generación. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué le depara a las generaciones futuras? ¿Qué van a obtener de beneficio para este proyecto? Bueno, pues una vida sana, alarga los telómeros. Los telómeros que van a presentar estas nuevas generaciones de niños probeta van a tener telómeros más largos, van a presentar una vida más cómoda y por lo tanto incluso podrían llegar a no tener que preocuparse del cáncer, del Alzheimer, de la diabetes, nunca más. Pero como ya les había dicho, no, muchos creen que atenta este proyecto contra la dignidad humana, pero no. Se ha repercutado que las principales cuestiones son estas. Se puede hablar a ultranza de la inviolabilidad del genoma humano de modo que no sea posible investigarlo, es una de las preguntas. ¿Tiene algún sentido realizar semejante proyecto teniendo en cuenta el polimorfismo humano? ¿Se puede justificar los grandes costos de este proyecto en base a los beneficios que reportará y la información genética obtenida será accesible a todas, aún para los países en vías de desarrollo? Claro, un proyecto de tal magnitud y de tal costo no va a ser 100% aceptado a la vez. Claro, los bancos de base genética contienen todo lo relacionado con organismos vivos. Se les da un uso científico, pero también existen otros países que podrían querer estos datos para beneficio propio. ¿Se pueden justificar los grandes costos? Claro que sí, estamos llegando un paso más cerca de lo que viene siendo la juventud eterna. ¿Tiene algún sentido realizar semejante proyecto teniendo en cuenta el polimorfismo humano? Claro, pues obviamente el polimorfismo humano, claro, es una variabilidad genética que no podemos controlar y por lo tanto sería casi necio de nuestra manera no verificar esto, pero como ya se ha dicho, el proyecto genoma humano se realiza en cientos de razas a la vez para poder determinar un porcentaje de probabilidad y no solo eso, sino de compararlo con otros genomas, no solo el nuestro, sino con animales, como ya se había dicho, el mono que llega a presentar ciertas características con nosotros, algunos mamíferos, incluso las ratas, y pues se puede hablar de ultranza de la inviolabilidad del genoma humano. Sí, o sea, no es inviolable, sino afecta contra la dignidad humana. Como ya les había dicho, tiene implicaciones éticas y morales, se enfrenta con la posibilidad de generaciones futuras que no estén de acuerdo en lo que nosotros estamos haciendo. Pero esto no es tan atrás, no es algo de otro mundo, es algo que apenas se descubrió en el 2009, se le dio un premio Nobel y por lo tanto la investigación seguirá continuando, ¿sí? Las generaciones futuras no despreciarán si les quitáramos los genes asociados con enfermedades terminales y me imagino que tampoco se preocuparán si les ponemos genes de los cuales van a reactivar la telomerasa, no solo van a presentarse en células madre y van a tener una vida más plena. Bueno, ya como conclusión, retomando el hecho de que en el año 2009, gracias a Elizabeth H. Blackburn, Jack W. Szostak y Carol W. Reider fueron galardonados con el premio Nobel por su descripción molecular de los telómeros y la identificación de la telomerasa, lo que ha permitido el entendimiento de la maquinaria molecular encargada de preservar la integridad de los extremos de los cromosomas y ha dibujado un modelo que nos permite entender el papel de estas estructuras. Vemos que estamos muy cortos en cuanto a descubrimientos. Tenemos que ir más allá. La única forma de hacerlo es experimentando, teniendo modelos científicos comprobados y hacer de estos una realidad. Por lo tanto, yo les pregunto, ¿qué es lo que darían ustedes con tal de conseguir la fuente de la juventud? ¿Harían experimentos a tal grado que se considerarían inhumanos? ¿O determinarían de alguna vez por todas si esto es posible o no?